Siria. La Corte Penal Internacional estaría dispuesta a investigar los supuestos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Así lo afirma la revista Foreign Policy citando a fuentes anónimas. Acompáñame a continuación porque vamos a analizar más en profundidad de dónde vienen estas series de acusaciones y sobre todo cómo se han reportado en los últimos tiempos. Si esta decisión sigue adelante, las acciones del país norteamericano serán sometidas por primera vez a una pesquisa del tribunal. Sin embargo, el proceso puede ser obstaculizado debido a que Estados Unidos no se comprometió a estar sometido a la jurisdicción de este órgano internacional. Y es que Estados Unidos podría estar involucrado en la muerte de unos 20.000 civiles en Afganistán en el año 2009, como recordarán. Y en el 2014, nos vamos a otra fecha, y en el 2015, varios ataques aéreos de Estados Unidos se saldaron con más de 100 muertos, vemos, en cada ocasión, y sobre todo en población civil en todos estos años. Uno de los casos más llamativos fue el ataque al hospital de la ciudad afgana de Kunduz, como veremos a continuación. En aquella ocasión resultaron muertos más de 40 personas. Nadie fue juzgado por esos cargos criminales y por esta acción. Y para profundizar en este asunto hemos conectado directo con Fernando Moragón, experto en geopolítica, a quien ya saludamos. Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿cómo estáis? Fernando, nos escucha, ¿verdad? En este caso. Estábamos hablando sobre la situación, en este caso, de las posibles crímenes de guerra que están sometidos a Estados Unidos. Yo quiero preguntar, ¿cree que prosperará esta investigación de la Corte? No, desgraciadamente no. Puede que inicie sus pesquisas y tendrá una repercusión mediática el hecho de que intente juzgar a Estados Unidos, pero no porque, primero, Estados Unidos no ha firmado el acuerdo para formar parte o como país miembro de la Corte Penal Internacional, y no solo eso, sino que además en el 2002 hizo una ley que se llama algo así, traducido al español como la Ley de Protección de Personal del Servicio Estadounidense, que justamente lo que dice es lo contrario, es decir, que prohíbe a cualquier organismo, tanto a nivel estatal como a nivel federal, como a nivel de los diferentes estados o municipios, organismos judiciales, etcétera, que ayuden o que de alguna manera contribuyan a esclarecer los casos con la Corte Penal Internacional. O sea, que es imposible. Don Fernando, siempre estamos escuchando igual palabras y cito términos concretos, por ejemplo, derechos humanos, crímenes de guerra, pero en este caso Estados Unidos todavía no ha conformado ni ha firmado algún tratado en especial importancia sobre esto. ¿Cómo lo puede evaluar? No, no tiene ningún interés en firmar ningún tratado internacional que le pueda exigir responsabilidades, porque es el principal y el primer promotor de guerras en el mundo. Es decir, y el que más infringe derechos humanos. Acordémonos todos desde Guantánamo a las cárceles y las torturas de Abu Ghraib en Irak, o Bagram en Afganistán, las cárceles secretas en Europa, en Polonia, en Rumanía. Es decir, claro, no tiene ningún interés y no lo va a hacer. De hecho, incluso en esa disposición en la que ha hablado, dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para liberar a cualquier nacional norteamericano que estuviera encausado. Es decir, que está incluso dispuesto a hacer una acción militar para liberar a un norteamericano que pudiera ser condenado o capturado y llevado al Tribunal Internacional, a Corte Penal Internacional. En ese caso estamos viendo que países como Gambia, Burundi o el propio Sudáfrica fueron países africanos que hace poco anunciaron su retirada de la Corte Penal Internacional. En ese caso, ¿de qué nos habla este hecho y cómo diría, por ejemplo, del funcionamiento de la Corte? Claro, es decir, es muy significativo. Muy rápidamente, Gambia es una dictadura donde no hay derechos humanos y es una dictadura islámica ahora mismo, bastante radical. Con lo cual, al salirse, pues está de alguna manera asegurando el dictador que no podrá ser o que va a ser más difícil juzgarle. En el caso de Sudáfrica, por todo lo que hubo en la época del apartheid, con lo cual se inmunizan de todos los antiguos dirigentes, y en el caso del otro país, me decías que era el tercer país, me decías que era... ¿Sí? Dígame. El tercer país... Sí, Sudáfrica. Sudáfrica, Gambia y...
Burundi. Burundi. Por el genocidio que hubo en Ruanda, en Burundi, pues claro, es decir, es otra manera de evitar que puedan ser condenados. Es decir, son países que tienen graves crímenes contra los derechos humanos, incluso crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como es el caso de Burundi, y no tienen ningún interés en estar allí, en estar o que la Corte Penal pueda inmiscuirse en estos asuntos. Fernando Moragón, gracias por sus explicaciones. Vamos a seguir profundizando luego también en este asunto. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar el análisis de Fernando Moragón, experto en geopolítica.